vez más estamos reunidos para compartir con todos ustedes verdades de la palabra de Dios que nos habla precisamente de un tiempo determinado en el cual ya está marcado proféticamente para que nosotros podamos saber cuándo va a suceder y cómo va a suceder todo lo que va o lo que ya está escrito para que podamos entender los tiempos y los propósitos de Dios para tu vida, porque tú no eres producto de la casualidad de un germen espacial que descendió a la Tierra o algo por el estilo, o la evolución, sino que Dios te creó con un propósito definido para que vos puedas, ¿no es cierto?, entender y comprender que tiene un propósito en tu vida. Y bueno, y estamos precisamente hablando de las señales de la pronta venida de Cristo, y esto nos alerta porque verdaderamente sabemos que los tiempos se están acortando, la gracia de Dios se va a terminar, y cuando esto suceda, las trompetas van a sonar y dice la palabra de Dios que inmediatamente los muertos resucitarán y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué grande promesa es la que hizo el Señor para cada uno de nosotros. Y hay un sinnúmero de progresos. Estuve hablando el viernes pasado, estuvimos hablando precisamente también del arrebatamiento, empezamos a hablar del arrebatamiento y estuvimos hablando que hay más o menos 300 menciones del arrebatamiento en el Nuevo Testamento, y estas 300 menciones, cada una de ellas nos habla precisamente de esa promesa, la promesa que hizo Jesús para cada uno de nosotros, para vos que me estás escuchando, para mí, para toda la iglesia de Jesucristo. Y toda la iglesia de Jesucristo son aquellos que verdaderamente siguen las pisadas de su Maestro. Como la Biblia nos habla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, y nos habla precisamente de que por primera vez se nombró a los seguidores de Cristo como cristianos. Y esto me hace recordar, me hace entender también de que aquel que sigue a Cristo es aquel que practica la enseñanza de Cristo. Cuando seguimos a un líder es porque tenemos una convicción, y en esa convicción obviamente queremos seguir las pisadas de nuestro líder, y por ese motivo también se les habían llamado cristianos. Cristo significa ungido de Dios, y cristiano es un diminutivo de Cristo, son los pequeños ungidos, o sea, que son los imitadores de aquel líder que nos va a llevar precisamente, que nos promete y nos va a llevar a una tierra prometida. Y bueno, perfecto. Las señales de la pronta venida de Cristo. Bueno, yo primeramente quiero leer el capítulo 22 de Apocalipsis. Hay 3 versículos que nos hablan precisamente de la venida de Cristo. Uno está en el versículo 7, dice: he aquí yo vengo pronto, bienaventurados los que guardan la palabra de la profecía de este libro. En el versículo 12 y 13 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. El versículo 13 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Y el versículo 20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Qué tremendo. Y esta es una promesa que se va a cumplir, porque como esta, 300 menciones de la venida de Cristo, yo creo que es más que suficiente. Aparte que el Señor nos dio pistas para que nosotros podamos saber los tiempos. Y estos son los tiempos, y quiero que de alguna manera poder demostrar con este programa de que estamos cerca del acontecimiento más grande de la historia. No podemos decir que no está ocurriendo nada en el mundo que ya Jesús no lo haya predicho. Estamos al borde del acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. El regreso del Señor Jesús es inminente. Él va a venir a buscar a su iglesia
para lo que conocemos como rapto o arrebatamiento. Estamos en tiempo de preparación de la iglesia. Escuche, yo estoy hablando al cristianismo, no estoy hablando a una estructura, no estoy hablando a un partido religioso, ¿no es cierto? No estoy hablando a eso, estoy hablando al que verdaderamente cree que Jesús es su Señor y trata de seguir las pisadas del Señor Jesús. Yo sé, no hay nadie perfecto y obviamente muchos creen que seguir al Señor Jesús es vestirse de blanco y tener una olierita en la cabeza, cosa que me parece hasta ridículo. Y lo digo abiertamente porque verdaderamente es así, y muchos piensan de esa manera. No, seguir al Señor Jesús es ser genuino, ser como uno es. No ser, ¿no es cierto?, un imitador de una persona o de una religión. No, aprendamos en la palabra los principios que nos llevan a ser un imitador de Cristo, y un imitador de Cristo es ser genuinos. Es decir, yo quiero cambiar de vida, trato de mejorar, yo sé que soy imperfecto, el Señor Jesús sabe que yo soy imperfecto, ¿no es cierto?, pero trato de aprender en mis errores y de ir mejorando día a día. Esto es vivir en santidad, cosa que muchos no entienden. Pero ese es otro tema, yo quiero enfocarme en este tema. Entonces, digo, prepararse. Estamos en tiempo de preparación de la iglesia. La iglesia debe despertar en estos tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia parece como que está adormecida. Cada uno tiene sus propios intereses de por medio, y no neguemos eso, verdaderamente es así. Hacemos de la iglesia una especie de empresa. No estaría mal en la parte organizativa tomarlo como una empresa, pero cuando ya pasa los límites, obviamente, nos damos cuenta de que hay un interés financiero. Pero no quiero ir a ese tema, quiero que entiendan que la iglesia se tiene que preparar. La iglesia tiene que empezar a cambiar. La iglesia sos vos. Cambiar de actitudes, tratar de ser mejor. Ser solidario no quiere decir dar plata o dar bienes. Ser solidario es enfocarse en lo moral, en lo espiritual, pasar una ayuda a aquel que la necesita, o un plato de comida, y está genial, me parece tremendo. Nosotros mismos lo practicamos. Pero, por sobre todas las cosas, pasar una palabra de aliento, pasar una palabra de vida, alentar a la otra persona, levantarla. Esto es verdaderamente solidaridad. Cuando vos ves a una persona que está en el pozo y le decís, sí, vos podés salir, si le pones ganas y le pones fuerza, vas a poder salir, vas a poder llegar a la meta, vas a poder hacer, vas a poder lograrlo. Eso es ser solidario también. Entonces, entendamos, por favor, la iglesia de Jesucristo tiene que cambiar en sus actitudes, en ser un ejemplo, una luz en medio de estas tinieblas que obviamente hoy en día se está posando sobre este mundo. No es solamente predicar. Hay algunos que predican por miedo, porque saben que el Señor va a venir pronto, y entonces lo que nunca hizo lo hace hoy. Eso está mal. No. Tú tienes que ser genuino. Tú tienes que predicar la palabra de Dios. Y lo que tiene que salir de acá, del corazón. Preparar a la iglesia es concientizar a la persona que no es un sistema religioso, que es un sistema de vida, que necesitamos imperiosamente. Sí, hay un pastor, un sacerdote que nos enseña, y eso es una responsabilidad muy grande, pero el sacerdote o pastor no puede hacer la obra del Espíritu Santo.
Nosotros estamos puestos para enseñar, para aconsejar, para dar una palabra de aliento, para advertir, exhortar. Para eso está puesto un pastor. Pero no, yo, en lo personal, no puedo hacer la obra del Espíritu Santo. Ni tampoco puedo atribuirme la obra del Espíritu Santo a mi persona. No soy la cuarta persona de la deidad. Intentamos eso, por favor. Le estoy hablando a la iglesia. Prepárate, orá, busca la presencia de Dios, deja que el Espíritu Santo te cambie. La palabra debe ser enseñada, los principios deben ser enseñados. Sí, esa es la responsabilidad del pastor. Escúchame, pastor, a ti te estoy hablando. Tenés esa responsabilidad, enseñar bien la palabra de Dios. No confundas principios con costumbres bíblicas, ¿ok? Empezá, y si no entendés eso, aprendé y luego enseñar, ¿ok? Entonces, preparar a la iglesia implica enseñar los principios de la palabra de Dios por sobre todas las cosas y decirle a las personas que la obra la hace el Espíritu Santo, que los cambios los produce el Espíritu Santo cuando nosotros nos abrimos a Él y le permitimos que esté obrando. La iglesia debe ser preparada. ¿Escuchaste? La iglesia debe prepararse para el acontecimiento más grande de la historia. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Y aquel día es la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando suenen las trompetas, no me va a sorprender. ¿Por qué? Estoy preparado. Amén. Qué lindo es saber que tenemos seguridad. Que algún día, si alguien me pregunta si hoy te morís, tenés la certeza, la seguridad que vas a ir al cielo, yo les pueda decir que sí. Y si me siguen preguntando, ¿y por qué? Les voy a decir, porque tengo una relación íntima con mi Señor Jesucristo. Qué lindo es saber y entender. Uno, yo no necesito que entienda a otro, yo necesito entender yo. Esa relación, esa seguridad la tengo yo. La puedo explicar, ¿no es cierto? Pero en realidad es algo que yo debo vivir. Puedo hablar de ciertas verdades, pero una cosa es predicar o hablar de una verdad ajena y otra cosa es hablar de lo que uno experimenta, ¿ok? Entonces, eso es muy bueno. Cuando nosotros empezamos a entender de que la iglesia tiene que ser preparada, los pastores también tienen esa responsabilidad, así que aliento a los pastores que en esta hora se preparen para que puedan preparar la iglesia para la pronta venida de Cristo y lo hagamos de manera que el evangelio que estemos predicando lo estemos viviendo. Una de las señales de la venida del Señor Jesús es la peste y el hambre, un panorama desolador. Claro que a mí no me gusta hablar de estos temas negativos, pero bueno, cuando hablamos profecía bíblica tenemos que pasar por estos valles, ¿no es cierto? Entonces, peste y hambre. Como consecuencia de la peste viene la extrema pobreza, el hambre. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Claro, es precisamente eso. Algunos están recibiendo plata del gobierno, mientras que otros no. Algunos se están quejando porque no tienen que comer, darle de comer a sus hijos, y otros se dedican precisamente a robar, porque no tienen con qué darle de comer, ¿no es cierto? He escuchado muchos casos de esos, y bueno, casos penosos, pero porque no hay nadie que le explique lo que es la fe y lo que produce. Y es lamentable que también la justicia no se haga cargo de ese tipo de cosas. Si vamos a ser justos, no implacables, justos. Justos es decir, bueno,
debo ser justo, pero también debo ser misericordioso. Y la Biblia nos enseña que la misericordia está por encima de la justicia, pero que obviamente no se pueden divorciar. Debemos dar una oportunidad, así como el Señor Jesús nos está dando una oportunidad a nosotros, para que nos arrepintamos y volvamos a Él, y eso debemos practicar también. Personas, abuelas, que han robado un sachet de leche para darle de comer a su nieto, la esposaron y la llevaron presa. ¡Qué vergüenza! A las autoridades le hablo, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero esto tiene que suceder. Entonces, obviamente, peste, hambre y como consecuencia, obviamente, la extrema pobreza, el hambre. La Biblia dice, apoyando, el Señor Jesús, apoyando lo que yo estoy diciendo, que me estoy guiando en eso, en Mateo capítulo 24, versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Ya el tema de los terremotos, el tema climático y los incendios y un montón de cosas, los tsunamis, bueno, ya es figurita repetida, lo tenemos cada tanto, ¿no es cierto? Escuchamos de algún terremoto por ahí. Pero estamos pasando por una pandemia, peste, y esto es una señal más, y el hambre como consecuencia de esa pandemia. También una de las señales es precisamente la proclamación de un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial. Claro que no tengo el tiempo como para explicar, ¿no es cierto?, detalladamente lo que va a ocurrir, proféticamente hablando, ¿no es cierto?, utilizando la Biblia, la palabra de Dios. Pero esto va a suceder cuando haya un quiebre socioeconómico en el mundo. Naciones Unidas ha alertado de que la crisis del coronavirus se está derivando cada vez más en una amenaza económica, cuyo terremoto provocará una recesión económica en algunos países, así como la desaceleración del crecimiento anual global por debajo del 2%. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hay un quiebre socioeconómico. Y obviamente esto da, ¿no es cierto?, que pensar, los líderes tratan de solucionar ciertos problemas o el problema del mundo y bueno, necesitan un nuevo orden mundial. Los líderes de las naciones van a proclamar, están proclamando. Debemos aprender juntos de los aciertos y de los errores. Hoy más que nunca se hace necesario un liderazgo global a la altura de la circunstancia, capaz de tomar decisiones conjuntas, capaz de mirar más lejos, pensando en toda la raza humana y en el largo plazo. Hoy más que nunca se hace necesario un liderazgo global a la altura de la circunstancia, capaz de tomar decisiones conjuntas, capaz de mirar más lejos, pensando en toda la raza humana y en el largo plazo. Están proclamando la necesidad de un líder que los gobierne. Escuchen, los líderes de la nación están proclamando la necesidad de un líder que los gobierne con un régimen confederado de naciones. ¡Qué tremendo! O sea, que cada nación, cada presidente, cada líder de cada nación, ¿no es cierto?, va a hacer pacto o alianza con ese líder, apoyando su nación, su gobierno, a ese líder para que ese líder traiga un nuevo orden mundial, un nuevo orden socioeconómico para solucionar o paliar el problema que tiene el mundo hoy en día. Tremendo, ¿no? Y esto sucede. Pero la Biblia dice lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, dice también, hace grandes señales
de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¡Qué tremendo! Este es el líder. Este líder le llamamos anticristo. La Biblia dice que es el anticristo, o sea, lo opuesto a Cristo, lo opuesto al Señor Jesucristo, o las enseñanzas del Señor Jesucristo. Bueno, debemos entender que este líder va a confesar que hay un Dios, pero también se va a proclamar autodios. Va a traer un gobierno poderoso, un imperio poderoso, lo que quiso hacer Hitler, Nerón, Mussolini y tantos otros líderes de la historia, ¿no es cierto? Vemos que quisieron gobernar la tierra y traer un gobierno poderoso, un sistema de gobierno poderoso que pudiera llevar a este mundo a tener una economía estable y parece tan atractivo, cuando en realidad, si vemos el trasfondo profético, vamos a estar viendo de que Satanás, el diablo, está manejando los violines de la economía mundial y va a estar manejando los violines de aquel líder llamado el anticristo para que posteriormente se revele lo que verdaderamente las intenciones que verdaderamente tiene en su corazón, los propósitos principales. En Mateo capítulo 24, versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Tremendo. Entonces, sí, la Biblia habla de escogidos como el pueblo que Dios sacó de la tierra de Egipto. Y obviamente algunos que otros que se están dejando guiar por este líder y por estos pensamientos que verdaderamente tiene el anticristo. Y obviamente aún van a engañar a los escogidos de Dios van a tratar de por todos los medios de poder tener adeptos a su régimen, que va a terminar siendo un régimen autoritarista. Muy bien. Que va a terminar en eso. Pero esos son otros periodos. Ya la Iglesia de Jesucristo va a ser quitada de este mundo con el propósito de que empiecen los juicios apocalípticos sobre la tierra. Todavía no han empezado. Juan capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en mi propio nombre, en su propio nombre, a este recibiréis. Y en Juan 1, ¿no es cierto? Capítulo 11, se dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todo lo que recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los suyos son el pueblo israelita que rechazó a Jesús y lo crucificó. Pero va a venir otro en su propio nombre y a ese van a recibir. Y la Biblia habla que aún van a engañar a los propios escogidos. Tremendo, ¿no? Esto está a punto de acontecer. Estamos a la vuelta de la esquina del acontecimiento más grande de la historia y vos que me estás escuchando, cristiano, tenés que prepararte. Dice la Biblia, vamos a ir rapidito,
en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo aquello que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tremendo. Entonces, para que se siente en el templo de Dios tiene que haber un templo, cosa que hoy en día no hay. Bien, hay un tema acá, que para que el templo sea reconstruido tiene que haber paz en Medio Oriente, cosa que no la hay, que se está proclamando, que se está tratando, ¿no es cierto?, pero que todavía no hay algo en concreto, aunque los líderes estén haciendo todo lo posible para que haya una unión en Medio Oriente, y eso va a mejorar muchísimo, la economía inclusive. No la hay. Y este líder, el anticristo, va a lograr lo que otros líderes no pudieron lograr: paz en Medio Oriente. Y cuando se levante el templo, donde ahora está la mezquita de Omar, ahí se va a sentar el anticristo, como Dios, haciéndose pasar por Dios, diciéndole al mundo entero: yo soy Dios. Los emperadores romanos y otros emperadores, otros líderes prominentes de la historia, siempre tuvieron la tendencia de autoproclamarse Dios. Y este líder no va a ser la excepción. Se va a autoproclamar Dios y se va a sentar en el templo, y para esto tiene que haber paz en Medio Oriente, y tanto los ismaelitas como los mocabitas, o sea, los israelitas y los árabes, obviamente van a tener paz. Y cuando tengan esa paz es porque lo han tomado como el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. ¿Ok? Entonces se va a sentar en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien. Y como dije al principio, no podemos decir que no está ocurriendo nada en el mundo que ya el Señor Jesús no lo haya predicho. Estamos al borde del acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. El regreso del Señor Jesús es inminente. Debemos estar preparados para la venida de Cristo. Y esto implica una sola cosa: entregar tu corazón al Señor, tratar de ser un imitador de Cristo y seguirle y servirle con todo el corazón al Señor. Los acontecimientos que están sucediendo en el mundo hoy nos indica claramente que pronto viene el Señor, que pronto la promesa del Señor Jesús se va a cumplir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, sigamos los consejos bíblicos. En Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7 dice: buscad a Jehová, mientras Él puede ser hallado. Llamad en tanto esté cercano. Quiero aclarar este tema. Buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Puede ser, llámalo como quiera, Jehová, Yahvé, ¿no es cierto? O en hebreo Yahweh. De hecho que, de alguna u otra manera, la consigna es buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Y mientras Él puede ser hallado estamos en tiempo de gracia. Dios nos ha dado la oportunidad. La gracia significa eso, que Dios nos da una oportunidad no merecida para que nos volvamos a Él, nos arrepentamos, le pidamos perdón, volvamos al Señor, lo aceptemos como Señor, Rey y Salvador de nuestra vida, porque el único que murió en la cruz del Calvario no fue Juanito, no fue Condorito, ni fue ningún artista de Hollywood, sino Jesucristo. Es el único que pagó por nosotros en la cruz, y es el único que debemos recibir como Señor, como Rey y Salvador de nuestra vida, porque es el único intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo. Es el único, y es el único que debe tener en tu corazón. Bueno, eso sería
buscar a Jehová. Mientras él puede ser hallado, sería mientras esté el tiempo de gracia, que empezó desde la cruz y está hasta el día de hoy y está a punto de terminar. Mientras él puede ser hallado. Y obviamente acá aclara, ¿no es cierto?, algo muy importante. Dice el versículo 7, deja el impío su camino y el hombre inicuo. O sea, inicuo quiere decir injusto, malvado. Sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amigo, amiga, hermano, hermana, cristianos en general, arrepiéntanse. Si estás viviendo una vida correcta, amén, siga. Y si no es así, bueno, arrepentite, pedirle perdón a Dios y recibí al Señor como Rey y Salvador de tu vida y pedirle al Señor que te escriba tu nombre en el libro de la vida y permitirle al Espíritu Santo que te guíe, porque para eso está el Espíritu Santo, el Paracleto, el otro Consolador, el segundo Consolador. El primer Paracleto, Cristo; el segundo Paracleto es el Espíritu Santo, que Él nos guía, nos consuela y nos regenera. Así que me gustaría hacer una oración con todos ustedes, me gustaría que ayudarte a que puedas repetir esta oración, a guiarte en esta oración si verdaderamente querés aceptar a Cristo en tu corazón y empezar de nuevo en tu vida. Todavía tenés la oportunidad, porque debemos buscar a Dios mientras Él puede ser hallado, y esta es la oportunidad que Dios te da. Así que repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te recibo en mi corazón como Señor, como Rey y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración con genuina sinceridad, porque salió de acá, tu vida va a cambiar. Permitir al Espíritu Santo y deja que te guíe. Y congrégate, busca una iglesia o busca un lugar donde se predique la palabra de Dios, donde pueda enseñar la palabra del Señor. ¿Ok? Los principios de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que pases un día lindo, maravilloso en el Señor.